Nunca supo explicar por qué. Pero desde niño quiso ser conductor del tren subterráneo. Cuando por fin entendió que estudiar no le quitaría lo imbécil, se presentó a las oficinas del departamento de trenes subterráneos de la ciudad. Quiero conducir una de sus bellezas. Desde niño me sueño al frente de uno de sus trenes, recorriendo las oscuras galerías sobre dos rieles helados. El gerente de recursos humanos lo escuchaba y no lo podía creer. Todos sus choferes, todos antes que Demetrios, habían llegado por desesperación a pedir el empleo. Gente a la que la vida había arrojado ante cualquiera de las dos opciones. Tirarse las vías del tren subterráneo o conducir uno. Demetrius era el primero que llegaba por convicción. Pero tendría que pasar los exámenes. ¿Qué tan difíciles pueden ser? ¿Qué puede tener de difícil conducir un tren que va por una sola vía? Estoy de acuerdo con los exámenes para conducir camiones y taxis. Pues hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. A la derecha, a la izquierda. Aquí, espérate. Deja pasar el perro. Espera. Ahora el ciego. Avanza a la derecha en el semáforo. Y así, y así. Pero en un subterráneo, Adelante parado, adelante parado. pónganme los exámenes que quieran. Pero yo voy a conducir el tren. Eso que acabamos de ver es el principio de Demetrius o la caducidad. Y bueno, por si no se les ha antojado ya lo suficiente, yo les voy a hacer una brevísima sinopsis de qué trata la obra para que se animen a verla. Lo primero que hay que saber es que la historia que se nos narra es, claro, la de Demetrius. Es un personaje que persigue sus sueños y bueno, la manera de perseguirlos es muy particular y también lo son los sueños que persigue. Como acabamos de enterarnos, no son los sueños de cualquier otra persona. Él más bien acaba llegando a lugares en su vida donde otras personas llegan por obligación o porque les fue muy mal. Bueno, él arriba con todo el optimismo del mundo y más bien con mucha ingenuidad. Y eso es lo que hace muy divertida la obra, el contraste de él y de su visión con el resto del mundo. Muchas cosas ocurren a su alrededor y él simplemente se aferra de la mejor manera posible para él, por supuesto, pero nosotros vemos como en realidad el contraste es que le está yendo muy mal, pero bueno, es cuestión de actitud. Quédense para hablar sobre Demetrius aquí en Más Cultura. Demetrius o la caducidad habla precisamente de eso, de cómo dejamos pasar la vida sin recordar que tiene fecha de expiración. Es una obra conmovedora que desnuda la intimidad de un hombre con un solo sueño, que aunque pequeño, lo deja escapar. Esta obra contemporánea cautiva por lo cercana que está con la realidad a la que muchos se enfrentan cotidianamente y por estar cargada de humor negro, sarcasmo e ironía. Demetrius o la caducidad es una obra de teatro, es una comedia de humor negro, ácida, de Luis Enrique Ortiz Monasterio, Legón. Es una obra de teatro narrada. En este caso el montaje está a 4 voces, quiere decir que somos 4 actores en escena. Y bueno, básicamente es la historia de vida, digamos, de Demetrius, ¿no? En este momento en que decide cumplir su sueño, porque tiene un sueño que es ser conductor del tren subterráneo, hasta el momento de su muerte, ¿no? Entonces son todos los ires y venires de su vida, con qué personaje se encuentra, con quienes... Por lo general le va mal el personaje, pero de una manera gozosa, digamos, ¿no? Creo que hay que hacer muchas veces la conciencia de que no debemos de perder estos impulsos, ¿no? De hacer las cosas que realmente queremos hacer. De repente a mucha gente le pasa, a muchos de repente nos pasa también dentro del teatro, de que escogemos algunos proyectos solo por querer hacer cosas y no porque realmente sean cosas que queremos hacer. Nos dejamos llevar por decisiones inmediatas que no van a la profundidad. Y creo que eso es lo que la gente va a ver un poco aquí, ¿no? Un recordatorio de que hay que hacer lo que realmente uno desea, porque si no nos puede ir muy mal. Y todo esto, pues, con muchísimo humor, ¿no? Tratamos de hacer una obra muy apegada hacia el texto, un poco juguetona. Es una historia triste, pero es una comedia, ¿no? Es un personaje que lo avasalla la vida y termina prácticamente jodido desde origen. Desde que nace no tienen mucho margen de error para las cosas y las aspiraciones es un personaje de aspiraciones cortas. El dramaturgo nos va presentando las limitaciones que va teniendo este personaje para poder alcanzar como lo que se ha planteado desde un principio, ¿no? Y entonces es ir de alguna manera también sobrellevando la vida sin esforzarse tampoco más allá para realmente alcanzar los sueños. Y eso sí nos habla como de un personaje que yo creo encontramos a muchas personas así, desgraciadamente, en nuestra cotidianidad, ¿no?
quedándose con los planes a medias, con situaciones, pues lo que la vida vaya dando y poniendo. Le pusieron 4 veces el mismo examen y las 4 las reprobó con la más baja calificación registrada en los 40 años de existencia del Departamento de Trenes Subterráneos. Demetrius, quiero decirte que nos asombra tu determinación. Nos motiva mucho que exista una persona en el mundo que sueñe con hacer el trabajo que a nosotros nos caga. El hecho de que quieras pasar tu vida recorriendo túneles oscuros, viendo pasar suicidas frente a ti sin poder frenarte, es algo que realmente nos motiva. Creo que la emoción te está poniendo nervioso. Nadie había reprobado antes el examen. Es tan fácil conducir un tren subterráneo. Aquí le picas y arranca. Aquí le picas y se frena. Creo que estás demasiado excitado. ¿Por qué no vuelves a intentarlo en un tiempo, ya que tengas más procesado el asunto? ¿Quiere que vuelva en un mes? No. En un mes no. No, ¿para qué en un mes? Vuelve en unos 15 años, ya que hayas madurado, ¿eh? Me parece muy buena idea, ¿eh? ¿Ya ves? Demetrius, toda su vida tuvo la meta de ser conductor del tren subterráneo. Sí, un objetivo con el que muy pocos sueñan, pero que alcanzarlo se hace vital para la felicidad del protagonista. Tras varios intentos poco exitosos, ve su gran sueño frustrado y va en busca de nuevas oportunidades. Así, encuentra su sitio en la vida, vendiendo lavadoras en una tienda departamental. Un empleo en Sears es la solución perfecta para el hombre moderno. Pensó Demetrius. No te hacen exámenes capciosos de avanzar, detenerse, avanzar, detenerse, avanzar, detenerse, Si avanzar, consigues detenerse. llegar a la puerta cuando alguien grita fuego repetidamente, estás preparado para ser un vendedor de Sears. Y no te apures por el elegante saco. La elegante y delgada corbatita morada. Esas las pone la empresa. Sus nuevas expectativas, mallogradas, malentendidas, lo llevan por la vida en busca de su felicidad, pero tomando decisiones poco afortunadas. Habla de Demetrius, que es un personaje, pues, como un ser humano cualquiera que podemos encontrar actualmente en nuestra vida cotidiana, que busca vivir bien, busca la felicidad en la vida, ¿no? Él tiene un sueño que es ser conductor del tren subterráneo y no lo logra, ¿no? Entonces a lo largo de su vida va buscando como de qué forma ser feliz, ¿no? Y bueno, va haciendo como lo que normalmente haría una persona, tener un empleo estable, comprar una casa, tener un auto, hacer su familia, lo que idealmente sería la felicidad, ¿no? Pero al final se da cuenta que no, que realmente hizo todo eso, pero no llenó ese sueño. Yo creo que es una gran comedia de Legón. Es la historia de este personaje de Demetrius que tiene un sueño que no importa, para mí yo creo que no importa si el sueño de la gente es grande o pequeño, con que sea un sueño y lo quieras perseguir es más que suficiente. El de él es ser conductor del tren subterráneo, ser chofer del metro es lo máximo en la vida. Y tras 4 veces de presentar el examen para ingresar a las filas de los choferes del metro, 4 veces reprobado, pues decide cambiar y buscar un trabajo que sí sea un trabajo, como lo dice Legón, y termina trabajando en una tienda departamental, vendiendo lavadoras de burbujitas, va siguiendo toda su vida tomando una serie de decisiones aparentemente equivocadas, más bien creo que sigue equivocadas porque no dejó de perseguir su sueño, y vamos viendo el público ser testigo de todas las tragedias que le van a ir pasando a lo largo de su vida. Yo como actor, Demetrius lo veo como estos... cómo a uno se nos puede ir la vida tomando decisiones un poco tontas, ¿no? Un poco absurdas, digamos. Y cuando nos damos cuenta ya pasaron 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿no? Tratamos de hacer una obra muy apegada hacia el texto, un poco juguetona. Es una historia triste, pero es una comedia, ¿no? Es un personaje que lo avasalla la vida y termina prácticamente jodido desde origen. Desde que nace no tienen mucho margen de error para las cosas, y las aspiraciones es un personaje de aspiraciones cortas.
Ya hemos hablado acerca de los premios que hay para la dramaturgia, las becas, etcétera, las formas que hay de presentarle, algunas auspiciadas por el Estado, por algún instituto y otras no tanto, y de ellas ya se ha ganado muchísimas Legón. Ahora vamos a hablar más bien sobre su trayectoria artística, no tanto sobre su currículum. Él hace unos 10 o 12 años era un autor más bien marginal, no tenía mucha fama y además lo que hacía tenía más que ver con la poesía. Él se sentía, a lo mejor si buscan algún testimonio se van a encontrar que él habla como de sí mismo como un poeta segundón, más bien, y de ahí ha experimentado también con la narrativa, concretamente también con el ensayo, y bueno, pueden encontrar textos de él en donde sea, y por eso es que él hace este teatro que tiene muchas herramientas narrativas que son más bien de otros textos literarios, por ejemplo de la novela. Él de alguna manera es un novelista que hace teatro y por eso podemos ver que hay personajes que están narrando cosas que no necesariamente son un diálogo que espera una respuesta de otro personaje o del público, simplemente como en una novela nos narra lo que ocurre. Él dice que como novelista a lo mejor sería muy malo, pero bueno, es cosa de echarle un ojo para ver todas estas herramientas que domina Legón. Lo que la hace diferente es el estilo inconfundible del dramaturgo Legón, Luis Ernesto Gutiérrez Ortiz Monasterio, que exige de un gran trabajo de teatralidad, que no se conforma con la dramatización convencional, sino que su estilo característico le apuesta al teatro narrativo, donde más que personajes son historias a interpretar. Es un grande, no por nada es el dramaturgo más montado en México, el más traducido, es un producto de exportación, ¿no? Este año acaba de recibir el premio Juan Ruiz de Alarcón por toda su obra, creo que, y no es el único premio, digo, ha recibido muchísimos a lo largo de su carrera, y de cierta manera es una garantía, ¿no? El asunto es que después nosotros los creadores escénicos le hagamos los honores a los textos que él nos presenta y que acá realmente lleven y surtan el efecto que él también desea, ¿no? Algo muy característico que sí tiene Legón como dramaturgo es justamente este lineamiento sobre el teatro narrado, que sí nos va contando la historia y los personajes van inmersos dentro de la historia y sí van cargando como emocionalmente a partir de esa narración y justamente los pequeños momentos que el dramaturgo deja para la representación de los personajes ya es como toda una carga emotiva en escena. Y yo creo que también es como de las cosas más difíciles que, bueno, yo como actriz experimento en este tipo de teatro. Luis Enrique no acota en los textos quién dice qué, entonces se permite mucho así el juego, ¿no? Y creo que Agustín Morgan tuvo una dirección muy atinada para que este humor, digamos, permanezca, pero este otro subtexto, digamos, ácido que nos hace reflexionar también llegue en el momento justo, ¿no? En el momento adecuado, le caiga el 20 al público ese otro lado de la obra, digamos. Que es una pieza narrada, es de Luis Enrique, un texto donde hay cambios rápidos entre la narración y momentos, digamos, del aquí y el ahora, del momento real de los personajes en la escena. La progresión dramática la va dando justo la narración y las acciones que van desarrollando los actores. El teatro narrativo es un arte difícil de dominar, un reto actoral, un juego de roles que exige de talento en cada puesta en escena para lograr una historia perfectamente estructurada y divertida. Bueno, Demetrios o la caducidad está dentro de la narraturgia, es teatro narrado, como mucho del que hace Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Y en mi caso, bueno, principalmente soy un narrador, de los que van llevando toda la historia de Demetrios, y hacemos estos personajes incidentales con los que él se va cruzando. Entonces, desde ahí juego al gerente del departamento de electrodomésticos donde él trabaja, hago al ginecobstetra, que es el que revisa el proceso de nacimiento de su hijo, y hago después a un doctor que le da las malas noticias por ahí. Y estos son los tres personajes que jugamos dentro de la obra. Lo que implica de principio el llenar todas las palabras, ¿no? O sea, es trabajo de imagen, trabajo de entender muy bien la situación, la historia, y en esos segundos que tienes para ya estar dentro de la línea emotiva del personaje, sí es como de repente raro porque vienes como en un canal narrativo y en segundos ya es estar como en la situación dramática, emocional del personaje y sí es como de repente complicado, ¿no? Pero finalmente sí es como una
tendencia y es el estilo que este dramaturgo presenta y como te digo, yo creo que a nivel nacional ha revolucionado como este tipo de teatro, ¿no? Tiene ese humor punzante, digamos. Pues es su estilo, su manera de, pues no sé si de ver el mundo, pero al menos de representarlo, ¿no? al momento de escribir. Todos sus personajes son, híjole, decadentes, por así decirlo, pero entrañables, chistosos de alguna manera, ¿no? Para mí los textos de Luis Enrique de pronto son como sujetos a un juicio a priori. Y de pronto pensamos, como hay una serie, se caracterizan por tener grandes palabrotas y grandes textos de narración, pero en el fondo trato de partir siempre de una idea como más humana que hay dentro de los textos, ¿no? Finalmente, en este caso, son un personaje devastados, solos. Se plantean todas estas situaciones, hay muchos personajes incidentales que son como claves en la vida de Demetrius y bueno, él va pasando por todos esos momentos hasta llegar a realizarse, por así decirlo, pero pues al final la obra tiene un giro de tuerca que nos dice, ay, ¿no? Es como parte de este humor que maneja el dramaturgo, ¿no? El humor negro, de cómo te lo pinto y cómo ahí va, y te vas riendo con cada situación que el personaje va pasando y al final pues viene la caída de 20, ¿no? Definitivamente es otro tipo de trabajo, ¿no? No es un trabajo tan físico, digamos, es un trabajo de mucha escucha con los compañeros. Es un trabajo muy particular, pero también es muy gozoso, también muy gozoso. Sí. Vale la pena hacerse una pregunta después de haber visto esta obra y ¿estamos viendo una comedia o estamos viendo una tragedia? Quizá si nos quedamos nada más con el guión y nos salimos un poquito del vocabulario, que por supuesto también le pone mucha comedia, vamos a pensar que todo lo trágico, todo lo que hay en las escenas, la vida tan triste del protagonista, pues invariablemente es una tragedia. Pero el giro que le da el narrador, y bueno, por supuesto que también con el lenguaje, nos invita a experimentarlo de una forma muy divertida. Entonces, esto a lo mejor puede parecer un poco cruel, en verdad nos estamos riendo de una tragedia, pero también es verdad que se nos presenta de una manera muy divertida y ese es el sello que siempre le da Legón a sus obras. De una manera asistimos a una situación de un hombre que bien podría ser un tipo promedio, no requiere tanta profundidad psicológica del personaje, pero la situación que lo rodea lo lleva a vivir situaciones muy tristes para él y muy divertidas para nosotros. Volvemos aquí en Más Cultura. No soy un galán. No, pero... 4 actores en escena nos cuentan esta historia, nos transmiten emociones y sacuden conciencias. Un auto, por ejemplo. Demetrius o la caducidad, narrada a 4 voces, reta a cada uno de los actores, al asumir varios roles en escena. Es así como somos testigos de esa versatilidad, cuando pasan en un instante de un personaje a la voz narrativa y viceversa. Creo que hay un trabajo mucho de propuestas, por lo mismo, de que no acota quién dice qué, ¿no? Entonces, jugarlo en escena, jugarlo durante las lecturas, saber cómo se oye esta escena, si dice este texto X persona, o lo dices tú, o lo dice ella, o lo partimos a la mitad, o a ver qué. Entonces, si de por sí el teatro es un juego, este es un juego con muchas piezas que hay que armar, digamos, ¿no? Los textos de Luis Enrique. Y bueno, las obras de teatro que están escritas así, porque ya hay varios autores, supongo que homenajeando a Luis Enrique Ortiz Monasterio, han escrito de esta manera, ¿no? Lo que es muy importante para mí desde la obra es la progresión que va generando el mismo texto. Pareciera, no es que esté lejano de una historia realista, porque casi todo lo que él escribe tiene que ver con una historia realista. Los planteamientos que hace sobre los personajes, desde mi perspectiva, hay muchos que tienen que ver con una perspectiva realista. Lo que pasa es que, como si hiciera una edición, yo digo que de pronto hace, como lo hacen los cineastas que hacen sus ediciones, nosotros vemos a través de la narración momentos específicos que en la suma de ellos, o digamos con esta especie de acotamiento de cierta información que nos da, podemos construir la totalidad del mundo, sin tener que abocarnos a un teatro puramente realista, donde va generándose evento a evento la progresión dramática.
Me parece que siempre es algo riesgoso y no es un autor fácil. Somos solo 4 actores y me parece que los 4 somos como bien distintos de energías y creo que eso ha hecho que el montaje sea pues peculiar, ¿no? Que sí tenga algunos, pues no sé, sea un buen equipo de trabajo, ¿no? Sí, es como muy distinto porque yo sí estoy acostumbrada a una escuela justamente más de investigación corporal en escena, ¿no? Yo particularmente siempre me he enfocado como ese tipo de trabajo y el realizarlo aquí hasta pareciera de alguna manera un poco más sencillo y fácil, pero realmente sí tiene bastante complicación, justamente por lo que te digo, ¿no? Porque de repente es estar en el trabajo oral, narrativo, obviamente con la energía necesaria, pero a la hora de entrar ya justo a esos pequeños momentos que van haciendo al personaje, sí es como complicado, ¿no? Entonces es buscar el entrenamiento apropiado como de una energía cotidiana ya es, yo sí soy como más corporal, ¿no? Son como pequeños movimientos, pequeña técnica a la que recurro, en donde encuentro ya mis acomodos fáciles para poder entrar en la carga emotiva que el personaje tiene y de repente otra vez soltar. Él no te ha hecho nada. ¿Cómo no? ¿Me hizo un hijo? Cada personaje poco a poco nos hace reflexionar acerca de cuando los sueños se frustran, decidimos desistir, de lo estéril que es caer en la dinámica colectiva de un ideal de felicidad. A Demetrius no le pareció nada mala la idea. ¡Un carro! ¡Un carro! No es lo mismo una familia con carro que sin carro. No es lo mismo una familia con una muda voluntaria y un baboso involuntario sin carro a una familia de desperfectos con carro. Claro que no. Y con un apretón de manos cerraron el trato y Demetrius llegó con la noticia a su casa. Si ni sabes manejar. Le espetó la mujer mientras convencía al pollito de comer el espagueti del tenedor. Los martes y los miércoles me va a dar clases en el estacionamiento a la hora de la comida. La muda, la muda nos veía realmente asombrada. En el brillo de sus ojos se reflejaba todo lo que no podía decir su boca. ¡Ese es mi yerno! Ya sabía que nos bajaría de los camiones desde que lo vi. ¿Para qué queremos un carro? ¿Cómo que para qué? En mi familia nadie ha manejado. Nunca. Y la muda ya no hallaba cómo explicarle con sus torpes señas que eso no importa. Antes era necesario saber manejar, hasta estar predispuestos y mostrar la licencia. Pero ahora cualquier pendejo se compra un bocho viejo en abonos y sale a conquistar en las valles. Demetrius es un personaje entrañable que cautiva por su candidez, positivismo e inocencia. Le hacía la comida al niño. Los personajes están construidos de tal manera que cada uno resulta indispensable en esta historia. Es muy corta, ¿no? Bueno, dura 1 hora, pero en 1 hora también compende así como toda el personaje va pasando, es una montaña rusa por la que va pasando el personaje y que el final a mí siempre, aunque nos la pasemos riéndonos y dentro de esta energía de la misma obra que nos provoca con los compañeros, al final siempre es cruel, ¿no? Siempre cuando ya estamos narrando el final, te vuelves a sentir toda esta cuestión que no pierdes a pesar de tenerla 3 años en funciones, ¿no? Y bueno, digo, con todas las obras debe pasarme, ¿no? Pero esta en particular, pues me gusta mucho la historia y me gusta mucho la forma en que Luis Enrique va llevando al personaje y en qué termina, ¿no? Es un personaje muy entrañable. O sea, es un personaje muy entrañable que, o sea, como ya lo comenté, no toma, digamos, las decisiones adecuadas, pero lo hace de tal manera, que también el autor ayuda muchísimo en este sentido, en que uno dice, ay, es que ¿por qué eres así? En lugar de recriminarlo, ¿no? Y yo me divierto muchísimo con este personaje, además que el trabajo con mis otros 3 compañeros, que ya tuvieron la oportunidad de platicar con ellos, hay un clic ahí, nos hace una energía en escena, un ir y venir con los diálogos, un par de fluidos. Acabamos de asistir a conocer la vida de Demetrius y bueno, esto nos da muchas pistas para empezar acerca de la narrativa que maneja, la narrativa dramatúrgica, por llamarle de alguna manera,
que maneja Legón. Ya estuvimos hablando acerca de qué es humor negro, de que el vocabulario tan pintoresco por supuesto nos arranca muchas carcajadas como público, y también estaría muy bueno que se quedaran con la idea de que no tiene como ese nivel tan superficial de que se va por la risa fácil con referencias o con palabras así muy pintorescas, sino también porque lo que se nos narra nos habla, por supuesto, y este es lo irónico y lo interesante del humor negro que maneja, porque lo funciona a varios niveles, hay que saber apreciarlo, está muy bueno. Yo los invito a que vean más trabajo de Legón, que lean sus entrevistas porque valen mucho la pena, se parecen mucho los diálogos que nos encontramos en sus obras a varias respuestas que da algunas entrevistas, porque hay como cierta malicia, cierta crueldad para expresarse o para dar ejemplos, en fin, para hacernos referencias, hay como esa malicia que también se ve a la hora de narrar. Esto fue Más Cultura. Yo soy Moisés y nos vemos la próxima. Todo lo que tenía, por todo lo que había trabajado durante años, había salido con 3 bolsas de Walmart y una empanada de piña por la puerta. Y él ya sabía que no la volvería a ver. Creyó que su vida había terminado.